Dios te bendiga de manera especial. Este es el episodio 3 de la serie Conoce el mundo espiritual. El mundo espiritual tiene una corte celestial, la cual, si tú estás padeciendo o sientes que estás recibiendo algo que no mereces, o por ejemplo no sabes de qué se te acusa en el mundo espiritual, por la cual tú estás recibiendo aquellas calamidades que tú estés padeciendo hoy, pues puedes referirte a la corte celestial. El primer personaje en esta corte es el juez, y vamos a leer en el libro de Salmos capítulo 75 versículo 7. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel exalta. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El testigo, este es el personaje que tenemos con nosotros aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. Y dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir o cómo conviene no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Y no puede faltar en una corte el acusador, y vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Todos conocemos que tenemos a un Dios justo y que no va a emitir o permitir que Satanás haga algo en contra de nosotros a no tener un veredicto de acusación contra nosotros. Por esto es que tenemos que guardarnos y cuidarnos del pecado, porque aunque no lo entendamos y andemos como ignorantes, diariamente dice la palabra que Satanás va a acusarnos. Cada uno de nuestros errores o de nuestra ignorancia es culpabilizada, porque la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. Aún a sus propios hijos son los primeros a los que Dios le ejerce la justicia. Vamos a ver la reunión celestial en la cual acontecen estos casos. En el libro de Job capítulo 1 versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea que aunque Satanás no accesa al reino de los cielos, pues en la omnipresencia de Dios puede convocar a la presencia de Dios para acusarnos, porque Él fue lanzado del monte de Dios y no es permitido su entrada. Pero así como nosotros decimos, estoy en la presencia de Dios, o como decían los profetas, vive mi alma y vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea que por la omnipresencia de Dios que está en todo lugar, podemos invocar el nombre de Dios y poder decir: me presento delante de la corte celestial para saber cuál será o cuál es mi acusación y cuál es el veredicto que tengo sobre mí o sobre mi familia, sobre mi descendencia, porque quiero arrepentirme de toda maldad que hicieron mis ancestros y de toda maldad que yo haya hecho, que haya provocado en el mundo espiritual una acusación en contra de mi persona. En la mayoría de los casos, muchas personas creen que están pasando procesos cuando realmente están pasando calamidades por una acusación en el mundo espiritual. Vemos en el dictamen, un dictamen que sale en contra de una persona. Vamos a leer dos ejemplos. Nabucodonosor, por la altivez y por el orgullo, se le dictaminaron 7 años para él vivir como una bestia, comiendo con los animales del campo. 7 años sin poder salir de una condición. Y cuando logró salir de ahí, tuvo que reconocer que Dios era el Rey Todopoderoso. El pueblo de Israel y su patriarca Abraham había ofrecido holocausto al Señor para pactar de que su generación sería bendecida, pero mientras este holocausto, Abraham se duerme y las aves rapiñas se comían el holocausto. Dios se enojó con Abraham y le dijo: tu descendencia será esclava durante 400 años. O sea, mira qué dictamen
de la justicia de Dios. A unos 7 años por una altivez y orgullo, y al pueblo de Israel por un descuido le dio 400 años. No te quedes pasivo o pasiva conforme a la condición que estás viviendo, porque Dios te puede revelar si estás bajo una prueba, o si estás bajo un proceso, o si estás bajo un dictamen, una orden celestial de calamidad y de acusación, porque hay algo que no estás viendo o estás obstinado en alguna cosa que Dios te quiera revelar. Dios le envió a Acab un profeta de mentira, le mandó un espíritu de mentira, y los profetas hablaban mentira, augurándole prosperidad, augurándole triunfo, augurándole victoria, cuando realmente la voluntad de Dios era muerte y destrucción para Acab. Pero su obstinación lo llevó a recibir profecías. Como hoy en día tienes que cuidarte, hay muchos profetas diciéndote: tú serás bendecido cuando te falta alineamiento, tú serás prosperado cuando aún te falta alinearte a la presencia de Dios, cuando te falta hacer su voluntad, profetizándote de grande ministerio cuando todavía tú no has sido restaurado. Te tienes que cuidarte de los profetas de hoy en día que te están profetizando lo que tú quieres escuchar y no te llevan al discernimiento de un arreglo, de una transformación de tu vida con Dios, para que todas y cada una de las promesas que allí están escritas se cumplan en cada uno de nosotros. Están los dictamen a tu favor, que es donde Dios hace que las bonanzas del cielo se activen a tu favor y comienzan a pasar cosas buenas en tu vida. Inexplicablemente tú sientes que los cielos se abrieron. Y vamos a ver que a Job, después del proceso, de haberlo atravesado y de haber pasado a Dios con buenas notas su proceso, entonces Dios le dijo que se le devolvería 7 veces todo lo que había perdido. Mardoqueo, el tío de la reina Esther, había hecho una buena acción a favor del rey. Había denunciado una conspiración que había para matarle, pero a Mardoqueo no se le reconoció esta acción, sino hasta un día que Dios le quita el sueño al rey y busca en las crónicas y se dan cuenta que no habían hecho nada por Mardoqueo a favor de la acción que había hecho por el rey. Y ese día el rey decretó a bendecir y honrar a Mardoqueo por aquello que había hecho. O sea que cada cosa buena que tú haces, llegará un día que el rey que está en los cielos tomará el libro de las crónicas y bendecirá y te recompensará, aunque no sea ahora, aunque no sea mañana, pero llegará, porque el reino de los cielos no se queda con beneficios, no se queda con honra, no se queda con bienes, no se queda con nada de lo que tú has ganado. Así que te recomiendo que te presentes a la corte celestial para que tú entiendas por qué estás siendo acusado, por qué estás recibiendo lo que estás recibiendo ahora, por qué estás en la condición que estás. Preséntate ante la corte celestial con la intención no de reclamarle a Dios, sino de tú conocer el veredicto que está en contra de tu familia y de tu vida. Si tú puedas arrepentirte y puedas cambiar ese veredicto a un dictamen a favor de tu casa. Hay una parábola muy famosa que la utilizamos mucho, que Jesús habla sobre la necesidad de orar siempre. Y dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responder al Señor para que todo edicto y para que toda acusación en el mundo espiritual te sea revocada y te sea anulada en el nombre de Jesús? Compuse esta canción inspirada en la corte celestial. El pecado me entenebreció, el enemigo en su cárcel me entró, por mi ignorancia pagando condena me encuentro hoy. Tú eres el testigo que tengo en la tierra, Espíritu Santo.
Tú eres el abogado que tengo en el cielo. Jesús, tú eres el juez sentado en el trono, allí en el cielo. Y clamo a la corte del reino de Dios para que dictamen a mi favor. Saca mi alma de la cárcel que quiero adorarte. Rompe las cadenas que me atan y me impiden adorarte. Pudre esos yugos que me oprimen y me impiden alcanzarte. Si te sientes atado, si te sientes con un dictamen en contra de tu persona, de tu vida y de tu familia, te invito a cantar con todo el corazón este fragmento.